En el principio de este año Dios nos habló de una palabra muy especial, ¿cierto? Nos dijo una cosa increíble y hoy vamos a recordarla, porque no es porque ya quede un mes y medio del año, pero yo siento que soy de esas personas que me gusta mirar hacia atrás y me gusta pensar en retrospectiva. ¿Cómo estuvo esto? ¿Qué fue lo que viví? Yo sopeso con Dios y le digo, bueno, vamos a sacar cuentas aquí qué fue lo que pasó, ¿cierto? Y hoy vamos a hacer un poquito de eso. Y en Isaías 54, el 2 y el 3, dice: ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. Quiero que me ayuden a decir eso que sigue ahí. 1, 2, 3. No te limites, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Y aquí viene la promesa: porque a derecha y a izquierda te extenderás. Tu descendencia desalojará naciones y poblará ciudades desoladas. Hey, gracias por los que siguieron hablando. La frase que quería que repitieran solo era: no te limites. No te limites, que eso fue lo que precisamente Dios nos dijo al inicio de este año. Dios dijo: no te limites. Y por eso tomamos decisiones como, por ejemplo, abrir la reunión de la mañana, que ha sido una reunión de mucha bendición. También tomamos la decisión de abrir el campo de Barranquilla, que ha sido todo un reto, pero también ha sido una bendición maravillosa en la que hemos reencontrado con personas que tienen esa cultura y ese corazón de home. Tienen que ir un día allá y conocernos también. Es su casa en Barranquilla, ¿cierto? Y bueno, en verdad me doy cuenta que Dios ha cumplido esa palabra con la comunidad. Pero yo quiero que comencemos a pensar si esa palabra ha sido una realidad en nuestras vidas. Y saben, yo me di cuenta hace unas pocas semanas para mí misma que esos límites de los que habla el pasaje de Isaías 54, como que a principio de año no me quedaron tan claros. Como que a principio de año tenía mis dudas sobre cuáles eran los límites que Dios me decía que no tuviera. Y no sé si te lo preguntaste alguna vez, como que ¿cómo así que no me limite? Como que ¿en qué es lo que no me tengo que limitar? Porque no sé si te pasó que cuando escuchaste esta palabra tú pudiste haber pensado que era una instrucción para que tú pidieras lo primero que se te ocurriera, para que tú pidieras todo lo que se te pasaba por la mente, para que este era el año en que Dios iba a cumplir esos caprichos que tenías por ahí. Y mejor dicho, o sea, el año de nuestros sueños, ¿verdad? De nuestros sueños alcanzados. Pero tengo que confesar que estos últimos meses del año me he dado cuenta que esa instrucción tiene más bien otra connotación, y no quiero ser esa persona que encuentra el punto negro en medio de la pared blanca, pero bueno, para eso me pagan justamente, yo trabajo para eso. Y me he dado cuenta que muchos hemos malentendido esta instrucción. Hemos pensado que el no te limites podía ser que se te ocurriera cualquier cosa y que Dios iba a decir que sí. Yo tengo que confesar que yo crecí con dos figuras paternas, que era mi papá y mi padrastro, que eran dos hombres maravillosos, que el uno era súper consentidor y el otro era súper proveedor. Ellos tenían algo en común y era que me derrochaban amor, y le doy gracias al cielo por eso. Pero tengo que confesarles que eso hizo que yo tuviera una relación un poco distorsionada con Dios, porque entonces yo veía la paternidad como aquello que cumple todos tus caprichos. Y entonces me pasaba que muchas veces peleé con Dios y me puse brava con Dios porque sentía que Él no estaba cumpliendo con todas las cosas que yo le pedía. Y te tengo que decir que si a ti te pasa que tú estás viendo algo por fuera de la voluntad de Dios, entonces tú te vas a frustrar. Entonces va a llegar la decepción. Claro, y para mí les confieso también que este año se trató de conocer cuál era la voluntad de Dios. Y no solo de conocerla, sino de intentar vivir dentro de ella, dentro de esos límites, porque sí hay unos límites. Hay que romper límites, esos límites que nos alejan de nuestro propósito, pero hay que vivir en medio de unos límites que Dios ha marcado para protegernos, porque nos ama, porque su paternidad no es consentidora, su paternidad realmente es formadora. Y qué bonito que sea así. Entonces, cuando aprendemos que hay unos límites que sí tenemos que romper, y esos son los límites de lo que habla el pasaje de Isaías 54, ahí el panorama
va cambiando. Y por eso el mensaje de hoy se llama Rompiendo Límites Tóxicos. De pronto, y hoy va a ser el día en que ya por fin vas a dejar a la tóxica o al tóxico. Hoy de pronto va a ser el día, yo sé, gracias Nati, gracias, sobre todo los amigos me van a dar las gracias. No, mentira, hoy no vamos a hablar de eso. De pronto y te cae por ese lado, pero ya eso no es culpa mía, ya eso no es culpa mía. Yo quiero que hoy hablemos de dos tipos de límites que existen en nuestra vida para que tú puedas identificarlos, reconocerlos y así tomar la decisión de vencerlos a partir de hoy. Porque yo creo, decíamos esta mañana, que la revelación de Dios es progresiva. O sea, ustedes saben, hace más o menos 2 años Dios nos habló sobre su favor, ¿cierto? Que su favor nos perseguía, que íbamos creciendo en el favor de Dios. Luego, ahora Dios nos habla de esta palabra de ensancha tu carpa y no te limites. Y yo siento que hemos ido aprendiendo, porque al fin y al cabo esta promesa que Dios nos hace a principio de este año habla mucho de su favor. Y por eso les digo, hoy vamos a aprender a poder estar dentro del favor y dentro del amor de Dios, rompiendo los límites que Él quiere que nosotros rompamos. Entonces, el primer tipo de límites que tenemos en nuestra vida son los límites reales. Esos que existen, esos que son indiscutibles, esos que tú puedes mostrarlos, que los demás pueden identificarlos, esos que la gente no te puede decir, no, es que es mentira. No, porque los están viendo, porque es una realidad tangible. Y hay un hombre en la Biblia que vivió en el tiempo de Jesús, que yo creo que ejemplifica muy bien esto de lo que te quiero hablar el día de hoy. Y este hombre se llama Zaqueo. No sé si alguien ha escuchado ese nombre. Si no, yo entiendo, no fue tan famoso como Pedro. Es que tuvo una competencia dura en esos tiempos. Claro, estaba Pedro, Juan, gente dura, ¿ya? Pero Zaqueo era un tipo interesante, ¿sabes? Te voy a hablar de él. Si vas a Lucas 19, ahí vas a encontrar su historia. Dice: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Vivía allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los cobradores de impuestos. Intentaba ver quién era Jesús, pero como era de baja estatura, no podía hacerlo a causa de la multitud. Así que adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por él. Bueno, aquí vemos cuáles son los límites reales que Zaqueo tiene. Hay un límite real y era que era bajito. Pero además, el rechazo de la gente. Ya sabemos que en la época de Jesús, ser recaudador de impuestos es como trabajar en Afinia en estos tiempos. Amiga, porque hace así, ¿qué pasa? Sí, o sea, era algo bien, muy mal visto, como esa gente que siempre te quiere coger como la caída. Bueno, eso era ser recaudador de impuestos. Entonces, además, los judíos sentían que los recaudadores de impuestos le estaban dando como la espalda a su pueblo. Como que ellos eran como unos empleados romanos que se aprovechaban de su propia gente. Claro, o sea, ¿cómo no le iban a tener rabia? Miren, yo cuando era pequeña, casa había muchos libros de historias de la Biblia, porque mi abuela trabajaba en la casa cural. Entonces, de alguna manera, en mi casa siempre habían libros, Biblias, cosas así como ilustradas. Y uno de esos libros era la historia de Zaqueo. Entonces, yo por eso tengo como una imagen en mi mente cómo fue todo eso. Y yo me acuerdo, esto no lo dice la Biblia, me voy a atrever a hacer un poquito de atrevimiento teológico, pero más o menos lo que ocurre en el libro que yo me leía era que antes de que Zaqueo se enterara que Jesús iba a pasar por Jericó, entonces Zaqueo estaba cobrándole a la gente, entonces el que no le pagaba le volteaba las mesas, y entonces claro, todo el mundo le tenía rabia, y él como que medio escuchó, así como el chismoso, escuchó que había un tal Jesús que iba a pasar por ahí, y todo el mundo habló de Jesús, y todo el mundo dejó todo tirado para ir corriendo a conocer a Jesús, porque ya en ese momento Jesús tenía mucha fama, todos querían verlo. Y entonces Zaqueo dijo: no, yo no me voy a perder la oportunidad de ver a este hombre del que todo el mundo habla. Yo no voy a estar, yo no, ¿cómo es? No quiero estar, no, ¿cómo es? FOMO.
FOMO. Bueno, eso le pasó a Zaqueo. Y él dijo, a mí no me va a pasar, no, Señor. Y yo me lo pinto en medio de la multitud, tratando de hacer paso entre la gente. Y que la gente no lo dejaba, claro, porque todo el mundo le caía mal Zaqueo. Entonces el man, que era bajito, trataba de pasar y la gente le daba codazos como, no vas a pasar. Y nada, él no podía. Pero además de que, bueno, él era bajito, pero era muy inteligente, porque él enseguida calculó y dijo, mira, Jesús está caminando por allá, seguro que va a pasar por aquí, y se subió en el árbol. Wow, y esto me parece algo como tan simple, como que una imagen muy simple. Yo vi la imagen en el libro de Zaqueo montado ahí en el árbol sicomoro, que no sé muy bien qué es un árbol sicomoro, pero bueno, les dejo de tarea que busquemos cómo es un árbol, cómo se ve un árbol sicomoro, no tengo ni idea. Pero me parece que es muy interesante cómo este hombre que tenía unos límites reales, que ya los dijimos, que era bajo, que era rechazado por la gente, él decide romper esos límites. Y yo creo que la invitación que hoy, una de las invitaciones que hoy tenemos, es que tú y yo nos atrevamos a romper esos límites reales que tenemos en la vida. Es, no sé, de pronto una condición física que tienes desde que naciste, o una enfermedad, un diagnóstico, de pronto una enfermedad mental, de pronto la falta de recursos, la falta de oportunidades. Nosotros los cincelejanos, para los de la transmisión, nos quejamos mucho, decimos que aquí no hay oportunidades, hay un límite real con el que convivimos, hay unas circunstancias reales, familiares, que posiblemente estén limitando tus decisiones. También vivimos con una falta de conexiones, y yo sé que cada uno, así como yo también, tenemos un pasado y que hemos tenido que lidiar con consecuencias, un pasado que nos ha dejado traumas que existen. Pero aún así, la invitación hoy es que así como Zaqueo, tú no permitas que esos límites te devoren, te arranquen la oportunidad de ver el rostro de Jesús. Porque tú, ¿qué harías si yo te dijera hoy que Jesús va a pasar por este lugar? ¿Tú permitirías que esas excusas, que perdón por usar esta palabra, porque ya dijimos que son reales? Ya sé que el dolor es real, ya sé que los problemas son reales, ya sé que la enfermedad es real. Pero tú permitirías que esas razones o esas excusas te quiten la oportunidad de ver a Jesús. Bueno, hoy Jesús está pasando por aquí y tú tienes que encontrar un árbol a cual subirte, porque si no, su rostro pasará y no lo podrás ver. La invitación de hoy no es a fingir que esos límites reales no existen. Es a que decidamos verlos como oportunidades para que nuestra fe sea aún mayor, para que el testimonio de tu vida sea aún mayor, para que llegue a personas, para que inspires a otros. Los límites reales son oportunidades para dar saltos más altos. Y quiero leerte esto que está en Filipenses 3, del 13 al 14, esto que dice el apóstol Pablo. Dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Imagínate, el apóstol Pablo, él decía que ni siquiera él lo había logrado. Más bien una cosa hago, olvidando todo lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Miren, como el apóstol Pablo, nos tenemos que esforzar cada día de nuestra vida. Que pese a las situaciones que tienes, pese a la realidad en la que vives, pese a lo que has llevado cargando durante años, tú puedas decir: yo sigo adelante, porque la meta es Cristo. La meta es ver el rostro de Jesús. Tu baja estatura
puede que sean representadas por tus responsabilidades, por tu pasado, por tu familia. Pero hoy vamos a comprometernos a usar lo que esté a nuestro alcance para subirnos y ver a Jesús. Y la historia no termina ahí, sigue, la historia de Zaqueo sigue. Y ahí voy a necesitar un ayudante para que me ayude a hacer esta escena. Ven Juan, no llama a José porque José está grabando. Ven Juan, eso. No, párate aquí, eso. Aquí, quédate aquí. Mirándome, mira hacia acá, dale la espalda a tus amigos. No pasa nada. ¿Saben qué pasa? Mira, Zaqueo estaba montadito allá, él estaba viendo. Pero veía cómo Jesús se iba acercando. Jesús iba caminando y en el librito salía Jesús un poquito más cerca, después un poquito más cerca, después un poquito más cerca. Y hay un momento en que pasa lo que nadie hubiese esperado. Y es que Jesús queda de pie delante del árbol, extiende tu mano, y le dice: Zaqueo, baja de ahí, que tengo que hospedarme en tu casa. Cuando yo leí, deja la mano levantada. Cuando yo leí esa parte del pasaje, no pude evitar recordar en una imagen que está en la Capilla Sistina, en una pintura de Michelangelo de la creación. En cómo Dios tiene su mano completamente extendida hacia nosotros. Y el hombre en esa duda si debe extender su mano o no. Miren, esa duda de ese dedo, que ponme la siguiente que se ve mejor, es la duda de los límites en los que vivimos, que no nos dejan entregarnos por completo a nuestro Dios. Pero saben, ese no fue el caso de Zaqueo, porque Zaqueo agarró la mano de Jesús y bajó de un salto. Y comenzaron a caminar a su casa. Ya puedes caminar hacia la casa. Pero saben, no pasó mucho cuando el pueblo empezó a murmurar. Mira, cuando la gente vio lo que estaba pasando, es decir, cuando la gente vio esta escena de que había ahí Jesús se había levantado y se había fijado justo en ese hombre malo que le robaba el dinero a la gente, ellos no se podían quedar callados y empezaron a criticar. Tus amigos no son los únicos que critican. Criticaban a Jesús, imagínate. Y decían: ¿cómo se le ocurre ir a la casa de ese hombre tan malo? Y mira, yo te voy a decir que me sorprende tanto Zaqueo. Y esto no lo dije esta mañana, pero recuerdo que lo pensé cuando leí el pasaje. Y es que indiscutiblemente Zaqueo deseaba que su vida fuera diferente. Porque es que tú no sales corriendo y te montas en un árbol porque sí. Él sentía que algo estaba mal, que algo le faltaba. Mira, Zaqueo empatiza con esa sensación de vacío, con esa sensación de que algo te falta. Eso que tú y yo experimentamos todo el tiempo. Por eso, en la primera oportunidad, la primera vez que se enteró que a su pueblo llegaba Jesús, él no la perdió. Pero estoy segura que lo deseaba. Y él no iba a permitir que ser bajito y el rechazo de la gente le quitaran la oportunidad de ver a Jesús. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando las voces reales llegan? Porque ahí había gente murmurando. Mira, yo no me imagino todas las cosas que se le pasaron a Zaqueo por la cabeza en ese momento. Pero ¿qué tal si Zaqueo pensó como que, anda, Jesús se va a arrepentir y no va a ir a mi casa? Jesús se va a echar para atrás. Es que de pronto él no sabe quién soy yo. Pero Jesús sí lo sabía. Tú y yo sabemos que sí lo sabía. Pero todos esos pensamientos no era solamente la razón de que pues, él era un rechazado socialmente, sino que con el paso del tiempo, con el paso de todas las decisiones de Zaqueo,
del cargo que tenía, de pronto de aprovecharse de algunas personas. Él había acumulado culpa en el proceso. Y ahí es donde entran en juego este segundo grupo de límites que pueden ser incluso peores que los anteriores. Y son los límites autoimpuestos. Eso que no son reales, que no los podemos tocar, que no los podemos ver, simplemente que existen en nuestra mente. Son todas esas voces, son todo el temor, la vergüenza, todos esos miedos que hemos ido acumulando por estar expuestos tanto tiempo a esos límites reales en los que hemos ido caminando. Y en la historia de Zaqueo, ustedes saben, ya yo se los dije, el límite real era su profesión, el rechazo por la gente. Pero él mismo le fue añadiendo capas de vergüenza, capas de culpa, capas que no le permitían tomar una decisión distinta, que tenía que pasar algo radical como lo que supimos que pasó para que él se encaminara distinto. ¿Saben? Y en este tipo de límites yo veo como dos posibles caminos. Y el primer camino es cuando nosotros solemos agregar más equipaje del que deberíamos. Cuando el problema que tienes, ya no solo el problema, sino que también le agregamos la culpa, la vergüenza, los miedos. Y esa bola de nieve que era pequeña se va haciendo cada vez más grande. Y vamos formando en nuestra mente creencias limitantes que nos anclan al piso, que no nos dejan seguir adelante. Y te tengo un ejemplo para que lo entiendas. Quiero que pienses en un niño que creció en una familia disfuncional. Un niño que tenía un padre que maltrataba a su madre, que le era infiel a su madre, y una madre ausente emocionalmente. Este niño crece con la creencia limitante de que así funciona una familia, de que así se ve la familia, que comienza a creer que la normalidad es el maltrato. Y se comienza a familiarizar tanto con esto que nunca lo habla con nadie, nunca conversa, nunca nadie le redescubre el concepto de la familia. Y entonces aborrece la idea del matrimonio. Y ese niño ahora ya es un adulto que también es infiel, que también maltrata a su pareja, pero que en medio de eso siente culpa y siente vergüenza, siente vacío. De eso te hablo cuando te digo que hay condiciones reales con las que vivimos, con las que crecimos, pero que entonces se van haciendo cada vez más grandes por las creencias limitantes que nos vamos formando con el paso del tiempo. Y el otro camino, que puede ser en contraste, es que tú normalizas esos límites en los que vives. Tú te acostumbras a vivir en medio de ellos. Y aquí te voy a decir algo duro. Tú has convertido esos límites autoimpuestos en las razones para no seguir adelante. Tú ahora dejas que esos límites tóxicos sean tu identidad, sean los que dictan tu futuro. Tú ahora le encuentras más valor, ojo con esto, a tener un testimonio que a ser un testimonio. Y aquí me voy a detener un poquito, porque no me detuve en la mañana y quiero explicarte un poquito esto. Una cosa es que yo me pare aquí y yo te cuente cómo Dios me ha ayudado a vencer cosas en mi vida. Pero otra es que yo soy especial por vivir situaciones difíciles de la vida. Entonces voy a ser siempre la Natalia que tiene un testimonio y nunca la que vence esa situación limitante que ha experimentado. Porque ¿quién podría culparte? ¿Quién podría culparte si no avanzas porque murió un familiar? ¿Quién podría culparte si no avanzas porque tienes una enfermedad, porque tienes un diagnóstico? ¿Quién podría culparte si has sido maltratada, si has sido usada? ¿Quién podría culparte si has tenido a corta edad responsabilidades familiares que no te corresponderían?
¿Quién podría culparte? Y ahorita esto va a hacer más sentido. Si tienes mucho dinero o poco dinero. Amigos, hemos dejado que creencias limitantes, que los límites tóxicos que nos hemos autoimpuestos sean los que dicten cada paso que damos. Sean los que tengan las riendas de nuestras circunstancias. Y esta semana yo me estuve preguntando mucho acerca de esto por un libro que me estaba escuchando. Mira, me acordé del pasaje en donde el apóstol Pablo dice: 3 veces le he orado al Señor para que me quite un aguijón que tengo en la carne. Mira, ese aguijón que tengo en la carne simplemente eran situaciones que él quería que cambiaran. Situaciones difíciles, condiciones. Algunos teólogos dicen que eran problemas de ceguera. Simplemente situaciones. Entonces yo llegué a preguntarme esta semana si yo realmente quería que Dios me quitara ese aguijón que tengo en la carne. Y entonces tuve una confrontación conmigo misma en la que me dije: ¿tú cómo osas compararte con el apóstol Pablo? Diciendo que tienes un aguijón en la carne, cuando ¿acaso tú crees que Dios puede solucionarlo? Me di cuenta que yo, por esas cosas que he venido a decirle a ustedes, que tengo un testimonio, que por algunas cosas no he orado. Y me di cuenta que he dejado de orar porque ya no sé si Dios las puede cambiar, porque lo he dudado. Y también porque ya estoy en un punto en el que ya no sé si quiero que las cambie. Y qué duro es esto que te digo. Yo quiero que tú pienses dentro de ti, si tú tienes situaciones que no son como deben ser, en las que tú te has acostumbrado a vivir en ellas. Y hoy en día son tu justificación. Y hoy en día tú vives a través de ellas. Mira, tenemos el riesgo de acostumbrarnos a esa toxicidad en la que vivimos. Hemos corrido el riesgo de no imaginarnos una vida sana, una vida restaurada en el camino que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y ¿sabes? Este es el momento de que tú te preguntes si eres capaz de dejar que Jesús entre a tu casa. Porque yo te recuerdo que Zaqueo se bajó del árbol en un salto y se fue caminando con Jesús, incluso cuando había gente murmurando en contra de él. Miren, Zaqueo era bajito y era el jefe de los recaudadores de impuestos, pero era otra cosa más. Era un hombre valiente. Porque es de valientes dejar que nuestro Señor entre a nuestra casa e ilumine cada rincón. Es de valientes darle la espalda a esas creencias limitantes para cenar con nuestro Señor. Es de valientes olvidarnos que somos indignos, que no solo hicimos, sino que seguimos haciendo todo para no merecer que Jesús se hospede una noche en nuestra casa. Mira, Zaqueo sabía que él no merecía ese encuentro con Jesús, pero era más grande sus ganas de conocerlo que la culpa en la que vivía. Cuando tú te enfocas en Él y no en tus límites, entonces tú te encuentras tomando decisiones que jamás imaginaste. Y te quiero leer esta frase que escribí. Dice: cuando haces de tus límites una excusa, los conviertes en tu identidad. Pero cuando los entregas a Jesús, Él los convierte en tu punto de partida. Porque así le pasó a Zaqueo. Así le pasó a Zaqueo. Y yo creo que este mensaje a mí me invitó personalmente a hacerme muchas preguntas. Pero sobre todo a darme cuenta que las mayores luchas que tú y yo vamos a vivir, las vamos a vivir en nuestra mente. Pero la buena noticia nos las entrega el apóstol Pablo en 2 Corintios. Dice: las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo.
Tú sabes las veces que yo me he encontrado enfrente de mis creencias limitantes, que yo me he encontrado dándome cuenta que estoy viviendo dentro de unos límites tóxicos que Dios no quiere que yo viva. Y entonces tengo que hacer este ejercicio de decir este versículo en mi mente. Me digo, derribando toda altivez que se levante en contra del pensamiento de Cristo. Pero yo quiero decirte hoy que tú tienes la autoridad que te ha dado el Espíritu Santo para que tú luches en contra de esto. Y no solo que luches, sino que prevalezcas. Para que tú comiences a experimentar el plan y el propósito que Dios tiene contigo. Porque eres tú quien les das el poder a esos límites tóxicos a retrasar tu vida. Porque al fin y al cabo, y con esto voy a terminar, somos nosotros los que decidimos en los límites que vivimos. ¿Saben? Porque una de las cosas que nos define como casa es que no somos religiosos. Porque religiosidad es que yo te entregara a ti un manual que te dijera, mira, estos son los pasos que tú debes seguir para que la vida sea como tú esperas que sea. Pero Dios es tan increíble, es tan infinito, que aun si yo hiciera eso, a ti no te serviría. No te serviría para nada. Porque Dios nos habla a cada uno a nuestra medida. Y Él busca cosas distintas en cada uno. Pero una cosa que busca en todos es el corazón. Justo en el capítulo anterior de Lucas 19, en el capítulo 18, tú vas a encontrar la historia del joven dirigente rico. No sé si de pronto te has topado con ella. Es un hombre que llega donde Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces Jesús, que conoce el corazón, le dice: ¿por qué tú me llamas bueno a mí? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y dice el joven: todo eso lo he cumplido. Era bien arrogante el muchacho. Y al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Y cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho porque él era muy rico. ¿Te acuerdas que ahorita te dije que incluso si hay mucho o poco dinero, eso se puede convertir en una creencia limitante? Justamente la historia de Zaqueo desenlaza de una manera parecida, pero aquí la iniciativa no fue de Jesús, sino de él mismo. Miren, ese acto de Jesús de levantar su mano, decirle a Zaqueo que bajara del árbol y de hospedarse en su casa, inspiró algo increíble en la vida de Zaqueo. Él decidió, le dijo a Jesús: mira, yo he decidido entregarle la mitad de mis bienes a los pobres. Y si algo he tomado que no es mío, lo voy a devolver 4 veces. Con creces lo voy a devolver. Ahora quiero preguntarte a ti: ¿por qué entonces Jesús aceptó esa ofrenda de Zaqueo, que estaba entregando la mitad de sus bienes, y no aceptó la del joven rico, diciéndole: hey, entrega la mitad? ¿Por qué no le dijo al joven rico: entrega la mitad? Simplemente porque no existe un manual para esto. Porque Jesús busca corazones. Busca corazones. Y hace unos días le escuché decir a mi pastor que el arrepentimiento de lo que hemos vivido va de la mano con la capacidad que tenemos de entregar nuestros bienes, de entregar nuestro equipaje. Amigo, yo creo que ha llegado el momento de que tú entregues esos límites tóxicos que te has autoimpuesto.
Ha llegado el momento en que tú puedas imaginarte una vida alejado de esas cosas con las que creciste, alejado de esas cosas, de esas razones que no te dejan seguir adelante. También hace unos días escuché una campaña evangelística de Billy Graham que estaba hablando justamente de Zaqueo, en donde decía que Zaqueo esa noche había hecho a Jesús su Señor. Porque más adelante Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo eligió, y él eligió ser libre. Mira, seguramente Zaqueo había puesto toda su esperanza y su fe en esas posesiones materiales que había ido acumulando en el tiempo. Pero esta decisión de despojarse de la mitad era el tributo perfecto para decirle a Jesús: ahora mi mirada está puesta en ti. Y el día que tú decidiste creer en Jesús, y si no lo has hecho, hoy puede ser un día para eso. Él se hizo tu Salvador. Él te entregó una nueva vida. Y esto que decide hacer Zaqueo representa que además Zaqueo reconocía a Jesús como su Señor. Porque Jesús no es solo nuestro Salvador, es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Y es un error cuando decimos: yo decido que hoy Jesús sea mi Señor. Porque es que Jesús ya es tu Señor. Eres tú que de pronto no te has dado cuenta que estás viviendo en unos límites que ni siquiera Él te está poniendo. Que eres tú el que te estás autolimitando. Y a mí me parece que la revelación de Jesús como Señor y Salvador es bastante compleja. Es bastante compleja. Pero yo creo que por eso Jesús vino a la tierra a mostrarnos a Dios como un Padre. Porque un Padre es el que ama, un Padre es el que favorece, un Padre es el que tiene misericordia. Dice la Biblia que el amor cubre multitud de faltas. Pero un Padre también es el que protege. Un Padre también es el que guía. Y eso justamente es lo que Dios nos enseñó este año, cuando dijo: no te limites. Yo no quiero que te limites en los límites que tú te imaginas, sino que te esfuerces en conocer cuáles son los míos y que vivas dentro de ellos. Yo quiero que tú cierres tus ojos hoy y ponte de pie, porque hoy vamos a